Buenas noches, estimados doctores y doctoras. Bienvenidos a cada uno de los presentes que se van conectando a través de Zoom y vía Facebook Live. Mi nombre es Armando Moisés Prieto Chacón. Bienvenidos una vez más del Diplomado de Derecho Administrativo, procesamiento sancionador disciplinar y gestión pública. A nombre del Instituto de Capacitación y Actualización Paracleto SAC. Agradecemos al decano ilustre del Colegio de Abogados del Santa, al doctor Sabino Andrés Ponce Rosso, y al ilustre Colegio de Abogados de Cajamarca, al decano, al doctor Cristian Tantalián Odar. A continuación, la presentación al expositor, del doctor Diego Azabache Palomino, quien es un abogado en Derecho con especializaciones en Derecho Administrativo y Derecho Procesal, con una amplia experiencia laboral en el sector público, así como en el sector privado. Principalmente se ha desempeñado como abogado en el Poder Judicial, aplicando sus conocimientos para ello en el desarrollo de los conflictos que se presentan ante este poder del Estado. Cátedra expositora a nivel nacional. Adelante, doctor Diego Azabache Palomino, le escuchamos. ¿Qué tal? Buenas noches. No podía activar el micro. Gracias por la presentación. Buenas noches a todos. Gracias por su asistencia. No sé si tengo habilitada la opción para compartir pantalla, para poder compartir las PPTs, por favor. Bueno, avanzando un poco, el tema que me han asignado el día de hoy es silencio administrativo. Según veo, como ya tuve la oportunidad de dictar con ustedes un curso pasado y entiendo que ya tienen conocimiento sobre varios aspectos del derecho administrativo. Entonces, he buscado plantear en esta clase no conceptos básicos, que ustedes lo deben de saber, sobre derecho administrativo, específicamente silencio positivo, silencio negativo. Y estoy trayendo a ustedes datos, datos acerca del silencio positivo y el silencio negativo, de modo que lo puedan usar en su labor diaria. Armando, ¿me avisa si puedo compartir pantalla, por favor? Porque me sale inhabilitada esta función. Sí, doctor, un momentito, por favor. Ujú. Mm, Pero al final de la clase darles unos minutos para que me puedan plantear sus interrogantes respecto al tema. Ya. Ya, ¿me confirmas, por favor, si se puede apreciar la diapositiva? Sí, doctor, se puede Ya, apreciar. perfecto. Entonces inicio. Como ya les había dicho, el tema que voy a tratar hoy es el silencio administrativo. El silencio administrativo, que es una figura importante dentro del derecho administrativo. Y para mí, la frase que define el silencio administrativo, más allá de ser un derecho subjetivo, es el término garantía. Porque el silencio administrativo es una garantía que tiene el administrado frente a la administración.
Como bien saben, el derecho administrativo se empieza a armar desde la administración hacia afuera, ¿no? El Consejo de Estado, a través de diversos pronunciamientos, fue fundando las bases de lo que hoy entendemos por derecho administrativo, ¿no? Todas estas sentencias luego se codifican y finalmente salen las leyes en diferentes países, ¿no? Los pronunciamientos del Consejo de Estado de Francia, tenemos muchos de sus pronunciamientos incorporados en artículos específicos, ¿no? Esa ya es la positivación. Esto es de parte de la administración. Finalmente, o mejor dicho, en esos entonces, eh, todo se basaba en las potestades de la administración. ¿Qué podía hacer la administración? ¿Qué podía sancionar? ¿Qué podía no hacer? Sin embargo, allí mismo nada más nace un paralelo respecto de las potestades de la administración y nacen las potestades, por así decirlo, ¿no? Entre comillas, porque la potestad no la puede tener un privado, pero nace un derecho que en sí mismo es una garantía que tienen los administrados para defenderse contra la administración. Más allá de los recursos administrativos, el silencio administrativo es un arma que tienen los administrados para hacer frente a la inactividad de la administración pública. Es su garantía. Puede aplicar silencio positivo o puede aplicar silencio negativo. Ahora, ¿cómo es que nace o cuál es la importancia de esta garantía que tiene el administrado frente a la administración? Lo podemos explicar de la siguiente manera. La administración tiene como principio base una, un deber, formal de formar una resolución. Es decir, la administración, conforme a las potestades que tiene, conforme al derecho administrativo que tiene, lo que tiene que hacer es unir las piezas, plasmarlo en un acto administrativo y entregarlo a los administrados. Ese es su deber formal. Eso es lo que tiene que hacer. Tiene que aplicar la norma al caso concreto y tiene que darnos una respuesta. Sin embargo, su actividad no se agota en lo formal, sino que tiene que pasar a lo material. Ya en la clase pasada les había mencionado que el acto administrativo es el vaso comunicante, es el puente entre el interés general y el administrado. Es lo que hace posible que las virtudes del interés general lleguen a mano de los administrados. Ese paso del acto administrativo a la satisfacción particular de los administrados, porque ellos asisten o acuden a la administración porque tienen algún interés particular, ese es un deber o es una prestación material que tiene la administración. Por lo tanto, no es suficiente con que la administración se pronuncie solamente, ya sea positiva o negativamente, sino que además importa, más allá del procedimiento, importa que lo que se emita tenga efectos. Mucho más importante que el procedimiento para emitir un acto administrativo es que este acto administrativo o esta finalidad de la administración pública la pueda hacer o pueda ser de ejercicio del administrado. El procedimiento no es un fin en sí mismo, no lo es ni en el procedimiento administrativo y tampoco lo es en el proceso judicial. El procedimiento es solamente una herramienta de la que se sirve el acto administrativo para poder existir. Y esta existencia no tiene otra finalidad sino satisfacer intereses particulares. Por lo tanto, cuando un administrado que encuentra inactividad en la administración, más allá de exigir una resolución formal, lo que realmente está exigiendo es que un derecho o una aspiración o un anhelo que él tiene respecto a esa administración se cumpla. Eso es lo que finalmente tutela o garantiza el silencio administrativo, cubrir expectativas privadas. Lo que busca en realidad es que el acto material se cumpla. Por lo tanto, podríamos decir que el deber de la administración es biforte, pues, ¿no? Realizar una o de elaborar una resolución y asimismo también tiene el deber de hacer que esa resolución se cumpla. Porque, como bien saben, si la administración emite resoluciones favorables y no las cumple, nosotros podríamos ir a un proceso contencioso administrativo para hacer cumplir esa resolución administrativa. A ese grado llegamos de involucrar a la jurisdicción contenciosa administrativa para hacer que la actividad material de la administración se cumpla. Es un tema bastante importante. Teniendo claro eso, teniendo por qué es importante, o teniendo claro por qué es importante el silencio administrativo,
que no solamente garantiza que el procedimiento se cumpla o que si ya no se cumplió, que al menos la actividad material subsista y pueda emitirse finalmente y se cumplir. Voy a tocar todos estos puntos. A grandes rasgos voy a mencionar lo que es el silencio negativo y el silencio positivo porque ustedes lo saben, estoy completamente seguro que ustedes lo conocen. Vamos a ver si realmente el silencio negativo y el silencio positivo son dos caras de una moneda, son antagónicos, cuál fue primero, cuál fue segundo, aunque es importante entenderlo para poder sacar algunos mitos de la cabeza, para poder entenderlos como conceptos separados. Les voy adelantando que el silencio negativo y el silencio positivo no son dos caras de la moneda, son dos conceptos totalmente distintos. Vamos a ver cómo es que los silencios llegan aquí a Perú, ¿no? En el caso peruano, que tiene desde mi perspectiva, tiene un nacimiento más o menos claro, bastante interesante. Vamos a ver si todos los procedimientos administrativos tienen silencio administrativo, o, claro, si es que se puede decir que en todos los procedimientos hay silencio o no. Vamos a ver qué cosa es un acto presunto, qué cosa es el efecto de la ley, o de repente son lo mismo. Vamos a ver si es lo mismo una negativa ficta, que eso seguramente lo deben de haber leído en varios textos, ¿no? El silencio negativo es una negativa ficta, dice, ¿no? O qué cosa es el silencio administrativo negativo. ¿Son lo mismo? Negativa ficta y silencio administrativo negativo son lo mismo. Vamos a ver. También vamos a ver si el procedimiento administrativo se basa en el derecho de petición, ¿no? Si eso es una realidad o un mito. Y esto es importante porque a través de eso vamos a entender mucho mejor qué cosa es el silencio administrativo negativo o cuáles son sus bases y también el derecho administrativo positivo. Y luego finalmente ya, para terminar de redondear la idea, vamos a ver cómo es que se aplican los silencios en la ley peruana. Bueno, lo primero, el silencio negativo y el silencio positivo, ¿no? El silencio negativo se genera cuando, frente a la inactividad de la administración, el administrado, o mejor dicho, el ordenamiento, otorga un efecto negativo, o mejor dicho, otorga un efecto jurídico de un acto supuestamente negativo o presuntamente negativo para que el administrado, con este acto presuntamente negativo o con este efecto de la ley que le concede esa negatividad de su petitorio, pueda recurrir a otra instancia. Es decir, la administración base no me respondió, yo no me voy a quedar sentado a esperar a que me responda. Y no me responde por muchas razones. No me puede responder porque tiene mucha carga. No me puede responder porque de repente no puede hacerlo. De repente el pedido es muy grande, es muy complejo, no quieren ganarse responsabilidades y simplemente lo ponen al fondo. O no lo hace porque de verdad no quiere hacerlo. De repente ahí hay, no sé, hay cuestiones políticas, hay rencillas, tantas cosas que pueden haber o que pueden producir que un expediente no se resuelva. Y no es virtud del administrado esperar a que estos se resuelvan solos. ¿Qué es lo que puede hacer el administrado? Puede dar por negado su pedido y puede recurrir a la siguiente instancia. Si la siguiente instancia sigue en lo mismo, ya podría irse a un contencioso administrativo o como vamos a ver ahora, podría, entre comillas, acogerse a un silencio positivo, ¿no? Que es algo medio extraño. Ya van a ver por qué esto es extraño, no se condice la figura, pero bueno, así está, ¿no? Ese es básicamente el arquetipo del silencio administrativo negativo. Frente a la inactividad de la administración, yo puedo dar por negado mi pedido y como me lo han negado y yo todavía lo quiero, me voy a la siguiente instancia. Silencio negativo. O el silencio positivo, que inicia siempre con un pedido de parte. Yo pido algo, no me lo dan, no me lo resuelven y yo lo doy por otorgado. Por supuesto que tendría que esperar a que se cumplan los plazos que establece la norma, ¿no? Ahí va, otro dato, el silencio negativo siempre es de oficio. Claro, uno dirá, pero un procedimiento sancionador o un procedimiento disciplinario, yo pido que se anule la sanción. Ya, ok, pero eso es parte de un procedimiento grande, macro, que es tu procedimiento disciplinario o es tu procedimiento sancionador, pero este inició de oficio, porque hicieron la inspección o porque llegó una denuncia. Ojo, las denuncias no inician procedimientos, porque las denuncias se pueden archivar o pueden tener mérito, o incluso podrían no tener mérito, pero podrían dar mérito a una investigación más profunda. La administración, y esto es algo que, por ejemplo, en sede penal está avanzando más
que en los procedimientos disciplinarios y sancionadores, cuando la administración tiene una denuncia, puede rechazarla sin motivo alguno. Ojo, cuidado, ¿ah? Lo puede hacer. En, en fiscalía, tengo entendido que el archivamiento de una denuncia tiene que ser motivado. Tiene que haber motivación, pero el archivamiento de una denuncia en sede administrativa no encuentro norma que diga que debe de motivarse. Simplemente podrían rechazarlo liminarmente. Sin embargo, la denuncia no es más que un instrumento de colaboración con la administración y no por eso constituye un inicio de parte de los procedimientos disciplinarios o sancionadores. El procedimiento disciplinario y sancionador siempre es de oficio y los procedimientos de oficio siempre van a estar acogidos o siempre van a dar pie, al menos, a un silencio negativo. No así el silencio positivo que siempre inicia de parte, ¿no? Porque claro, tú mismo no te vas a denunciar ante tu propia entidad. Y incluso si así lo hicieres, seguiría siendo una denuncia. ¿Por qué? Porque, y este es un principio básico, a no autoinculparse. No es tan fácil como ir a la fiscalía y decir, ¿sabes qué? Yo cometí el delito. Incluso si tú te autoinculparas, ni siquiera tendrían por qué creerte. También tendrías que probar tus dichos. Por eso está la colaboración eficaz, que hay algunos que se postulan a ser colaboradores eficaces porque lo que dicen tiene que probarse, ¿no? Eso también aplicaría en el procedimiento disciplinario o sancionador. No es tan fácil. Ahora, vamos a ver si realmente son antagónicos o si no lo son. Miren, el silencio administrativo negativo nace en Francia. El Consejo de Estado no se podía pronunciar por X motivos, que seguramente son los mismos que suceden actualmente. Y bueno, los administrados, como estaba en una época post-revolución, que la administración quería portarse bien, ya sabiendo que los jueces habían sido, bueno, los habían guillotinado, ¿no? Se inventaron la figura del silencio negativo. Quiere decir que, bueno, si seguramente no podían pronunciarse y no querían fastidiar los intereses de los administrados por aquel entonces, les daban la opción de que recurran en apelación o que se vayan a lo que era pues su última instancia dentro del mismo Consejo de Estado. Allí nace el silencio administrativo negativo. ¿Cuál era la finalidad? La finalidad del silencio negativo era que el administrado pueda recurrir esa inactividad ante otra instancia. Esa era la única finalidad, impugnar, que te reconozcan algo que no te lo han dado. Años más adelante nace el silencio administrativo positivo, que no tiene como base impugnar nada, que no inicia de oficio. El silencio administrativo positivo lo que pretende, más allá de darte una opción a reclamar en otra instancia, lo que realmente pretende, entre comillas, es que ya salgas del fuero de la administración con tu pedido bien atendido. El supuesto de hecho, de inicio nada más del procedimiento del silencio administrativo negativo es de oficio y el positivo es de parte. Naturalezas totalmente distintas. La finalidad del silencio negativo es que continúes dentro de la administración hasta que te den respuesta o hasta que llegues al Poder Judicial y en cambio el efecto, la finalidad del silencio administrativo positivo es todo lo contrario. Lo único que quieres es que ya vayas a tu casa, vayas a tu negocio y empieces a trabajar, ¿no? Por lo tanto, incluso el, el silencio administrativo negativo, para que existiera en nuestra realidad, tuvo que nacer como ficción legal, así como hay ficción legal para la personalidad jurídica de las empresas, que es una ficción legal que se usó para hacer a las empresas o a los negocios centro de imputación. Bueno, también se creó una ficción legal para que el administrado, mediante una ficción legal, dé por negado su pedido y se vaya a otra instancia. Pero del silencio administrativo positivo no es tanto una ficción legal, es más bien lo que se conoce como un acto presunto, positivo, potestativo también. Por lo tanto, yo no diría desde mi punto de vista que, por ejemplo, no uno podría hacer el razonamiento, mira, si esto no es así silencio positivo, entonces es silencio negativo. O si esto no es silencio negativo, entonces es silencio positivo. ¿Por qué? Porque si no es uno, tiene que ser otro. No necesariamente,
Puede ser que algo no sea silencio positivo y al mismo tiempo no sea silencio negativo, o viceversa. No son complementarios, no son ni siquiera antagónicos, son conceptos totalmente distintos. En el caso peruano, y esto es algo que se los voy a contar, yo tuve la oportunidad de escuchar a un profesor italiano, el profesor Piperata, ese es su apellido, Piperata. Él mencionaba que en Italia, digamos, la administración, los procesos o los procedimientos de, ¿cómo le llaman? De simplificación administrativa en Italia habían llegado a un punto en el que ya los procedimientos no podían simplificarse más. Ya simplificar más un procedimiento ya vulneraría el principio de legalidad y ya haría que la administración incumpla con su deber de tutelar los intereses generales, ¿no? Entonces, él mencionaba eso y él decía, esta es una política, claro, es una política, es un actuar de la administración que tiene muchos años, ¿no? Y sin embargo, o mejor dicho, tiene muchos años porque, bueno, lo sitúa del 2000, ¿no? En hacia adelante, pues son 20 años. Y él decía, sin embargo, acá en Perú he visto normas de simplificación administrativa que incluían dentro de ese paquete los silencios administrativos desde 1990, incluso de años antes. Y es curioso, era prácticamente como una innovación. O sea, el Perú empezó desde simplificación administrativa, y, o sea, su construcción de derecho administrativo empieza desde simplificación administrativa y luego se va hacia la ley 2744, cuando en realidad los procedimientos europeos son diferentes. Inicias con un código de procedimientos administrativos y luego evolucionas a simplificación administrativa. Bueno, nosotros empezamos al revés. Y eso tiene una explicación. Y eso tiene que ver con el, bueno, no con el nacimiento de los silencios administrativos, pero sí con con su aterrizaje, con su tomada en serio, con su un punto fuerte para que el silencio administrativo se quede y hasta el día de hoy siga teniendo efectos. Y eso tiene que ver con una obra muy interesante de un autor que todos lo conocen porque ha sido candidato a la presidencia, de uy, se me fue el nombre, de este señor, este, eh, Hernando de Soto. Hernando de Soto, cuando escribe El otro sendero, él, una de sus reflexiones respecto a por qué el Perú tenía un estancamiento en PBI, por qué no había crecimiento económico, era porque había mucha informalidad, y esta informalidad que creaba mercados negros no tenía otras respuestas para él sino la inactividad de la administración. O sea, las administraciones, específicamente las municipalidades, no hacían sus funciones y tenían miles y miles de procedimientos que continuaban y nunca terminaban. Más o menos 1987, 1993, en toda esa coyuntura, bueno, es elegido Alberto Fujimori y detrás de él, bueno, no detrás de él, pero secundado por Hernando de Soto, que son palabras de él, yo no lo estoy inventando, él mismo lo ha dicho, ¿no? Él acompañó al Banco Mundial, a Fujimori. En esos entonces estaba la leyenda de los famosos Chicago Boys de Chile, ¿no? El consenso de Washington sonaba fuerte, habían políticas liberales. Dentro de esos paquetes, dentro de la simplificación administrativa, se trae a colación el silencio administrativo positivo para procedimientos de partes, ¿no? Y eso nosotros lo vamos a ver si revisamos normas generales de procedimientos administrativos, que seguramente algún administrador les va a citar esta norma, porque existe, está ahí y todavía hay expedientes que se han tramitado con esta norma, que es el Decreto Supremo 00294 IUS, ¿no? Así más o menos,
lleno de circunstancias políticas, el silencio administrativo positivo llega a nuestro ordenamiento. ¿Para qué? Como parte de apoyo a las normas de simplificación administrativa. Ahora, vamos a ver si todos los procedimientos administrativos tienen silencio o no tienen silencio administrativo. Como ya hemos dicho, el silencio administrativo negativo es de oficio. Por lo tanto, todos los procedimientos administrativos que son de parte no tienen silencio administrativo negativo, de plano. Pero vamos a los procedimientos administrativos a los que sí se le aplica el silencio administrativo positivo. Por ejemplo, los procedimientos de aprobación automática. Actualmente, los procedimientos de aprobación automática no están sujetos a silencio administrativo positivo. ¿Por qué? Porque el procedimiento de aprobación automática funge como aprobación misma, como acto presunto desde el momento en que presentas tu solicitud. Y esto es así porque la administración se supone que ha hecho su trabajo en todos los TUPAS y le ha asignado aprobación automática a peticiones que no agravan o que no atacan el interés general. Son solicitudes inocuas sobre las que no es necesario en el momento revisarlas, pero que tampoco exime a la administración de hacer un control posterior y anularlo si es que no presentó los requisitos necesarios, o de revocarlo si es que en el tiempo perdió las condiciones con las que se le otorgó el permiso cuando presentó su petición y se le entregó su cargo. En estos casos, no vale aplicar silencio administrativo positivo porque es innecesario, pues es inoficioso. La aprobación es automática y no necesito que corra un plazo de 30 días más 5 días de notificación. ¿Y por qué? Porque desde que presento el cargo ya tengo por aprobada mi petición. En este tipo de procedimientos no aplica el silencio administrativo positivo. ¿Dónde aplica específicamente o especialmente o mayoritariamente los silencios administrativos? En los procedimientos de evaluación previa. ¿Por qué? Porque son de evaluación previa. La evaluación previa significa que son permisos o son petitorios de mayor incidencia en el interés general, ¿no? Va de menos a más. Aquello que es inocuo, aprobación automática. Aquello que no es tan inocuo, que sí amerita que la administración repase los requisitos, como por ejemplo licencias de construcción, vas a cerrar una calle, vas a vender medicamentos. Ese tipo de peticiones que están sujetos a evaluación previa, sí podrían tener silencio administrativo positivo. Y digo sí podrían, porque tampoco es necesario que tengan silencio administrativo positivo. Ojo, podría existir perfectamente y sin ningún problema un procedimiento de evaluación previa que no esté sujeto al silencio administrativo positivo. Y esto puede darse por voluntad misma de aquella administración que aprobó su TUPA, o puede darse por error también. Si de repente se olvidaron de ponerle un silencio y queda sin silencio administrativo este procedimiento de evaluación previa, bueno, más allá del error, para mí no habría ningún problema jurídico. Es perfectamente posible que un procedimiento de evaluación previa no esté sujeto a ningún silencio. Los procedimientos sancionadores. En los procedimientos sancionadores que son de oficio, primordialmente se va a aplicar el silencio administrativo negativo. Podrían haber procedimientos en los que no podrían, sancionadores, en los que no podría haber silencio administrativo negativo. Bueno, según cómo están nuestras normas, no. Pareciera que no. Pareciera que siempre es posible acogerse al silencio administrativo negativo porque, si bien es cierto, nuestro TUO de la LPAG establece que dentro de los TUPAS debe de estar expresamente tipificado qué procedimientos se acogen al silencio positivo y cuáles se acogen al silencio negativo. Sobre los procedimientos a los que se le podría aplicar silencio negativo, no está muy claro. No está muy claro, y hay artículos con una tipificación tan abiertas que básicamente pareciera que es una regulación residual. Pareciera que ahí donde expresamente no está el silencio positivo, pareciera que allí sí podríamos, o el administrado sí podría acogerse al silencio administrativo negativo, salvo parecer distinto de la administración, que por supuesto lo motive correctamente, ¿no?
Y en los procedimientos trilaterales también pareciera que podría haber silencio administrativo negativo, pero no para todas sus resoluciones, ¿no? Para la resolución final, ¿no? La que resuelve el recurso de apelación. Ahí sí, porque claro, normalmente siempre hay una parte vencida y una parte vencedora dentro de un procedimiento trilateral. Esa no es la naturaleza del procedimiento bilateral, no, unilateral sancionador, ¿no? En el trilateral sí necesariamente hay una parte que se entiende que gana y hay otra que no. Esta sí podría de algún modo tratar de acogerse a un silencio negativo, pero la otra parte podría interrumpir eso activando algún pronunciamiento de la administración. Para mí tampoco está bastante claro, pero yo no negaría que si a mis manos llegaría un expediente de un procedimiento trilateral en donde se cumplen los requisitos para acogerse al silencio negativo, yo creo que sí se podría otorgar. Entonces, en los procedimientos trilaterales pareciera, nada lo impide, según veo yo desde mi postura, que nos podamos acoger al silencio administrativo negativo. Y bueno, y en los procedimientos especiales de petición de gracia, ¿no? Que hasta ahorita persiste, ¿no? La petición de gracia, extraña la petición de gracia, que más bien parecieran facultades del presidente antes que del titular de una entidad administrativa. Pero dentro de los procedimientos especiales de petición de gracia, claramente no hay silencio, ningún tipo de silencio, porque como su nombre lo dice, es una petición de gracia, no tiene la formalidad de un procedimiento administrativo regular y por lo tanto aquí tampoco tiene sentido que se apliquen los silencios administrativos. Ahora vamos a ver qué cosa es un acto presunto y qué cosa es un efecto de la ley. Bueno, el silencio administrativo es un acto presunto y el silencio negativo es un efecto de la ley. ¿Por qué? El acto administrativo, o mejor dicho, el silencio positivo genera un acto favorable al administrado, pero que no está materializado. El administrado entiende que se le ha concedido, ¿no? La habilitación de su petitorio, de su rogatorio, ¿no? Y por ende, lo que puede hacer es ir y practicar su oficio, lo que él ha pedido. El acto no se dice específicamente qué contiene, pero se entiende, se presume que es una aprobación. Y en virtud de esta aprobación, ejerce una actividad. Es muy distinto o tiene que ser necesariamente distinto al silencio negativo. ¿Por qué? Porque cuando tú presentas un recurso administrativo y no te responden, tú imagínate que te acoges a tu silencio negativo y tú dices, acá hay un acto presunto de la administración y lo que voy a hacer es impugnar el acto presunto. Ok, entonces presuntamente pongamos en la mesa tu acto presunto y yo te digo, ¿cómo cuestionas la motivación de ese acto presunto? ¿Podrías? ¿Podrías invocar de repente alguna causal del artículo 10 del TUO del LPAC diciendo aquí no hay motivación, aquí se han dictado o se ha dictado esta resolución con normas derogadas, o el que suscribió el acto presunto no tiene competencia? ¿Realmente podríamos hacer eso? No, no podríamos. Es incoherente. Por lo tanto, el silencio negativo no es un acto presunto. De ninguna manera es un acto presunto. Ojo, el, por descarte, podemos decir que no es un acto presunto, porque para apelarlo, para cuestionarlo, no podemos atacar los requisitos de validez. El acto presunto sí tiene requisitos de validez, sí tendría requisitos de validez. Allí sí podríamos decir, digamos, que sí los habría. ¿Por qué? Porque es a favor del administrado, y nadie va a cuestionar el contenido mismo de la resolución, sino sus requisitos. Por lo tanto, en estos casos sí cabe hablar de acto presunto, pero cuando uno se acoge al silencio negativo, no, es incoherente, no puedes, porque finalmente el acto presunto es un acto administrativo y como tal debe tener requisitos de validez. Y si los tiene, entonces también los puedes impugnar, los puedes cuestionar. No puedes cuestionar requisitos de validez de un acto que no existe y por lo tanto no los tiene.
Por lo tanto, el silencio administrativo negativo no es un acto presunto, es más bien un efecto de la ley. El silencio administrativo positivo sí tiene las formalidades para ser un acto presunto. Tanto es así que tu aprobación puede ser declarada nula o puede ser revocada. ¿Alguna vez han escuchado que resuelvan, que de repente por ahí hay, ¿no? Pero estaría mal, digan, por ejemplo, en la segunda instancia o el Poder Judicial, nulo el acto de acogimiento al silencio administrativo negativo? No, es que no, no tiene sentido, eso no se podría hacer. El silencio administrativo negativo, el silencio mismo per se, no puede ser declarado nulo, tampoco puede ser revocado. Lo que sí cabe es una resolución nueva, producto del efecto de la ley. Y por lo tanto, el silencio administrativo negativo para nada es un acto presunto. Ahora, a ver, esto me está tapando, disculpen. Vamos a ver si es lo mismo negativa ficta que silencio administrativo negativo. Bueno, ya quedó claro que el silencio administrativo negativo no es un acto presunto, pero está bien decir que el silencio administrativo negativo es una negativa ficta. ¿Han escuchado eso? Estoy completamente seguro. No, al acogimiento de su negativa ficta o ante el acogimiento de la negativa ficta del administrado, se acoge el silencio administrativo negativo. Pero ¿qué es la negativa ficta? La negativa ficta no es un acto presunto, pero es un efecto de la ley tipificado, cualificado. La negativa ficta no está equiparada al silencio administrativo negativo por una razón, porque la negativa ficta sí está prescrito en las normas de procedimiento administrativo específicos, como por ejemplo el OCE, o las normas de contratación pública, perdón. Allí hay normas que te dicen específicamente, te dicen que si la administración no se pronuncia en tal plazo, existe una negativa ficta, de su pronunciamiento, ¿no? Y por lo tanto el administrado puede ir a la siguiente instancia. No podemos decir que todos los silencios administrativos son negativas fictas. Para ser estrictos, no podríamos decir que son negativas fictas. Ahora, si me preguntan, ¿cuál es la diferencia entre la negativa ficta y un efecto de la ley? Bueno, debe ser algo así como género-especie. Doctrinalmente no puedes decir que dentro del silencio administrativo negativo hay una negatoria ficta. No la, incluso, no podrías tú cuestionar la negativa ficta. O sea, no podrías tú, dentro de tu propio recurso, indicar las razones por las que te lo han negado. Generalmente, cuando uno se acoge al silencio administrativo negativo, no buscas cuestionar la negatividad. Tú no escribes en tu recurso, me lo negaron por 1, 2, 3, 4, 5, porque no tendrías argumentos. El argumento de tu acogimiento al silencio negativo es, por favor, pronúnciate tú, porque el de primera instancia se negó a pronunciarse. La negativa ficta es todo lo contrario. No es que no se pronunciaron, es que te lo negué sin decírtelo. Es una naturaleza distinta, la negativa ficta del silencio administrativo negativo. En la negativa ficta ya tú debes entender que te dije que no. En el silencio administrativo yo no sé lo que me has querido decir. Realmente no lo sé y me voy a la siguiente instancia para que éste sí se pronuncie. Por lo tanto, de mi perspectiva, la negativa ficta no es igual que el silencio administrativo negativo. Ahora, vamos a ver, dice el procedimiento administrativo se basa en el derecho de petición, realidad o mito. Vamos a ver qué cosa es el derecho de petición y qué cosa es lo que uno hace cuando se acoge a un procedimiento administrativo. ¿Cómo llamarlo? Bueno, lo primero es que el derecho de petición surge en Francia. Y esto es fundamental para poder entender cuál es el sentido del silencio administrativo positivo. ¿Por qué es tan fuerte? Y por qué también tiene una base fuerte el silencio administrativo negativo. En Francia surge la figura del derecho de petición, porque cuando surge el Estado de Derecho en Francia y hay esta división de poderes, los administrados, como no habían códigos,
lo que hacían era constantemente pedirle o presentar peticiones al rey, al monarca, a quien estuviera. Peticiones como, por ejemplo, este señor, o mejor dicho, tal entidad, no sé, me ha robado tales vacas, o se lo he dado y no me ha pagado, o como parte del contrato teníamos que hacer uno, pero él hizo tres. Estas peticiones de que se resolvieran sus casos se planteaba específicamente como petición, como un ruego, ¿no? Decirle al rey, al monarca, por favor, resuélveme, aplica tu justicia divina. Era una petición. Esas peticiones tienen el día de hoy sustento. Cuando tú vas a una administración pública y le dices, por favor, dame este permiso, se lo estás pidiendo, digamos, así como ellos no tuvieran la responsabilidad de hacerlo, pero si pudieran, o si pudieras, me das mi permiso, por favor. ¿Es realmente ese el talante cuando el administrado se presenta ante la administración? Decir, ¿estoy peticionando esto o lo estoy exigiendo? ¿Cuál es la diferencia? Según el profesor Ramón Guapaya, la petición no se equipara a la exigencia que nace de un derecho subjetivo ocasionado por una norma que se encuentra específicamente establecido en nuestro ordenamiento administrativo en este caso. Si una norma te dice que cuando tú presentas A y B, C, A, B, C, la consecuencia jurídica es el permiso F, tú ya no lo estás peticionando, tú lo estás exigiendo. Distinto es el caso si, por ejemplo, eh, en tu casa quieres cercarlo, quieres, no sé, o mejor dicho, quieres hacer un monumento, una estatua, a, bueno, no sé, un precursor a quien tú admires. No está regulado en el TUPA de la municipalidad de repente, pero tampoco es que vaya en contra de las buenas costumbres y tampoco es que vaya en contra del ordenamiento que allí se encuentre regulado y tampoco afecta el interés general. Claro, haciendo pues la salvedad de que no se trata de apología del terrorismo, ¿no? Por supuesto. Eso de allí, que no está regulado, que no afecta el interés general, pero que tú podrías obtenerlo, cuando tú se lo pides, ahí hay un derecho de petición. Ahí está claramente el derecho de petición del administrado. Pero cuando sucede lo contrario, cuando no estamos estrictamente frente al derecho de petición, aunque así lo enmarque la Constitución, y que hasta cierto punto puedo estar de acuerdo, pero cuando no estamos en esos casos no tipificados, en lo que estamos nosotros es frente a una exigencia, producto de un derecho subjetivo que tiene el administrado. Y porque es mi derecho subjetivo y porque a mí me corresponde, tengo todo el derecho de no esperar a la administración a que se pronuncie, o también puedo hacerlo, y puedo dar por aprobada mi solicitud, si es que estoy acogido al silencio positivo, o puedo no hacerlo e irme a su superior. Y si su superior no se pronuncia, me voy al Poder Judicial. Por lo tanto, la base doctrinaria sobre la que se erige el silencio positivo y el silencio negativo no es un derecho de petición, digamos, laxo. Es más bien un derecho subjetivo fuerte, algo que nos corresponde a nosotros y por lo tanto no podría haber un derecho administrativo eficiente si es que no tuviéramos los silencios. Es importantísimo que los silencios administrativos se encuentren dentro de los ordenamientos administrativos porque caracteriza ese derecho que tenemos nosotros de reclamar y de que nos atiendan, siempre y cuando, por supuesto, el derecho nos asista, porque si no, la administración está en todo su derecho de denegarnos nuestro pedido. Ahora vamos a ver el silencio administrativo en la ley peruana. Bueno, les voy avisando que el silencio administrativo en la ley peruana no está muy claro. Hubo un intento de digamos, estandarizar los silencios administrativos, de positivizarlos, de enumerarlos. Mira, en este caso si hay silencio, ¿no? Que es la ley del silencio administrativo del 2007, me parece, que luego fue derogado, porque si bien se establecían los presupuestos sobre los que se otorgaba silencio administrativo, nunca se establecieron las consecuencias.
¿Qué podría venir de este silencio, o del silencio positivo, del silencio negativo? Una norma bastante incompleta, pero que algunos párrafos sí fueron tomados y sí fueron anexados al tubo del LPAG. Bueno, lo primero es que el inciso 3 del artículo 10 de la LPAC reconoce que se pueden declarar nulas las resoluciones emitidas por silencio administrativo. Ya tú sabes, nula una resolución emitida por silencio administrativo no va a ser emitida por un silencio administrativo negativo, porque acuérdate que los silencios administrativos negativos en sí mismos no componen resolución. Es simplemente un check para que vayas a la siguiente instancia. Por lo tanto, este inciso 3 del artículo 10 del tubo del LPAC, lo que está reconociendo es que se pueden anular resoluciones, o mejor dicho, actos administrativos emitidos por silencio positivo. Aquí hay una primera regulación del silencio positivo en nuestra LPAC. Los silencios positivos son pasibles de ser atacados bajo las causales del artículo 10 del tubo del LPAC. Ojo. Ahora dicen, los procedimientos administrativos de evaluación previa que no se encuentren sujetos al silencio administrativo negativo. En los procedimientos administrativos de evaluación previa establece un carácter residual del silencio administrativo positivo. Y dice que estos van a estar sujetos, o mejor dicho, todos los procedimientos se van a entender sujetos al silencio positivo siempre que no estén sujetos al silencio negativo. Pero hay falta establecer que realmente no es así estricto, porque si bien es cierto, algo no puede estar un procedimiento puede no estar afectado por el silencio negativo y por lo tanto, por virtud de este artículo de acá, debería estar acogido al silencio positivo, no es así si es que no está materializado en su tupa. Entonces, antes de ver por descarte, ¿qué cosa es silencio administrativo positivo, no? Viendo que, oye, mire, esto no está acogido al silencio negativo, entonces ya de plano yo digo, esto tiene silencio positivo, antes de eso, mejor fíjate en el tupa y ya no te guíes en el carácter residual porque te puedes equivocar. Hay muchos procedimientos que por déficit de los tupas, porque no están actualizados, no se les asigna silencio administrativo y caes en error y te acoges a un silencio cuando no deberías de hacerlo. Otro aspecto dice, los recursos destinados a cuestionar la desestimación de una solicitud cuando el particular haya optado por la aplicación del silencio administrativo negativo. Esta parte de aquí es importante. Miren, pareciera una regla general que cuando al comienzo te acoges al silencio administrativo negativo y una vez que lo cuestionas, el siguiente es silencio administrativo positivo, ¿no? Pareciera lógico, ¿no? Yo ya agoté las vías, presenté mi recurso, la primera instancia no se pronunció, incumplió con su deber, tanto formal como material, y yo, por supuesto, no puedo quedarme así, lo apelo o me voy a la siguiente instancia y esta incurre en el mismo error que la primera, y por lo tanto doy por aprobada mi solicitud. Esto parece que es grave, ¿no? Claro, incluso pareciera que vuelve los procedimientos administrativos en un juego de ajedrez, ¿no? Presento mi recurso tal día, espero las horas y los segundos para que se cumpla el plazo de 30 días, ingreso mi otro recurso de silencio administrativo positivo, espero las horas y los segundos, y si se le pasa el plazo, doy por aprobado mi pedido. Esto es así, pero no hay que olvidar que así un administrado tenga un título habilitante producto del silencio administrativo positivo, no te exime de que puedas más adelante o ahí mismo ejercer un control posterior y hacer un control de toda su documentación, y si es posible lo anulas o si es posible lo revocas. Aquí hay otro aspecto que me gustaría comentar. El hecho de que un administrado se haya acogido a un silencio administrativo negativo no exime a la administración de elaborar la resolución y de pronunciarse. Esto es así porque imagínense que la administración no tuviera por qué emitir resolución luego de que el administrado se acogió al silencio negativo. Para mí es bastante claro lo que sucedería. Realmente la administración vería expedientes difíciles y diría, bueno, faltan 2 días para que se cumplan 30 días, ya para qué me voy a pronunciar, que se acoja a su silencio negativo si es que quiere, y si lo hizo, me salvó porque ya no tengo que hacer este expediente, ya no lo tengo que resolver, ya que lo ve el superior, ¿no? Lo envuelvo en un papel de regalo y lo subo.
No, pues, eso no se hace, o no, o la norma no te lo permite. Te dice, aún así, cuando el administrado se ha cogido a su silencio negativo, aún así tienes que emitir la resolución, ¿no? Y esta es una garantía para que la administración termine de pronunciarse y pueda cumplir con el rol que el Estado le ha asignado, que es emitir actos administrativos. Ahora, como ya lo había mencionado, el TUPA de cada institución debe de precisar si el silencio es positivo o negativo. Puede también olvidarse o puede también hacerlo mal, como ya dije. Eso ya queda en cada administración. Ahora, en los procedimientos sujetos al silencio administrativo positivo, el plazo para resolver quedará suspendido cuando una entidad requiera la colaboración de otra. Los silencios administrativos están fundados en la inactividad de la administración. La inactividad de la administración quiere decir que la actividad es lo opuesto al supuesto de hecho del silencio administrativo. Cada vez que la administración demuestre actividad, está suspendiendo el plazo de 30 días que tiene el administrado para acogerse al silencio administrativo positivo. ¿Esto cómo funciona? Si de repente en el día 28 tú ves que no vas a llegar, solicitas una documentación, puedes agregar plazo a los 30 días que tú ya tienes. Los plazos, por supuesto, no son discrecionales, ¿no? Los plazos están regulados en la norma, en este caso en el artículo 143. Dentro de todos los supuestos que tú tienes para agregar a tu pronunciamiento, el máximo plazo es de 10 días. Ya imagínate que ya ese plazo no llegas, ¿no? O sea, a pesar y con todo ese plazo no llegas. ¿Qué es lo que puedes hacer? Bueno, no es que lo deban de hacer, ¿no? Pero está permitido hacer también solicitar información al administrado, pues que precise esto, que adjunte aquello, que aclare lo siguiente. Eso también te da un lapso de tiempo porque este se va a reanudar una vez que el administrado te conteste. Entonces, no es que siempre los 30 días sean como un plazo de caducidad, ¿no? Que no respeta ni feriado. Eh, el plazo de 30 días que tiene la administración para pronunciarse y no hacer caer en silencio su propio expediente, su propio procedimiento, son manejables, son maleables. Incluso, bueno, no digo que lo apliquen, pero por ahí, ¿no? Uno sabe que las administraciones muchas veces reservan fechas para emitir resoluciones, ¿no? De repente, el plazo se vencía el 10 y el trabajador está en el día 13, pero bueno, como tiene su buen amigo allí donde firman las resoluciones, le guardó un número de resolución que tiene el correlativo del día 9 y salvaste el día, ¿no? Hay varias maneras, no sé, debería ser, pero bueno, esa es la costumbre administrativa, ¿no? Ahí está. Ahora, el silencio administrativo negativo. En nuestra LPAC no está, digamos, no está tan reglado como el silencio administrativo positivo, pero lo que sí está, y esto es tomado de la ley derogada de la ley de silencio administrativo del 2007, me parece que fue derogado. Bueno, este pedazo sí quedó, sí subsistió, que es que el silencio administrativo dice, es aplicable en aquellos casos en los que la petición del administrado puede afectar significativamente el interés público, incidencia en los bienes jurídicos, salud, medio ambiente, los recursos naturales. Todos estos conceptos de aquí son conceptos jurídicos indeterminados. Y esto es precisamente para que quienes elaboren el TUPA de cada institución tengan un margen de apreciación inmenso y dentro de eso ellos puedan decidir qué cosa es silencio negativo y qué cosa no. La motivación tiene que estar en la exposición de motivos, según tengo entendido. Cada vez que haces normas y lo equiparas a un silencio negativo, debes de motivarlo. Pero como ven, el silencio administrativo negativo es realmente inmenso. ¿Qué cosa puede afectar la salud? 1 millón de cosas. El medio ambiente, otro millón de cosas. Los recursos naturales, otro millón de cosas. Realmente esto parece ya la concepción de acto administrativo, ¿no? Como le decía antes, un concepto amplísimo. Bueno, el silencio administrativo negativo realmente, o cualquier procedimiento podría ser perfectamente aparejado a un silencio administrativo negativo si es que en 5 líneas tú demuestras que este procedimiento o la aprobación de este procedimiento podría incidir en la salud, podría incidir en el medio ambiente. Esto más se usa para los procedimientos sancionadores. No sancionar a una empresa que ha derramado petróleo, que ha contaminado el río Mantaro,
Dejarlo en funcionamiento afecta al medio ambiente, afecta a los recursos naturales, etcétera, etcétera, etcétera. Este es el concepto de silencio administrativo que se maneja en el TUDO del LPAG, que está específicamente en el artículo 38. Ahora, la característica del silencio administrativo. El silencio administrativo, su característica principal del silencio administrativo, y esta es una característica básica propia de su naturaleza, sin eso no podría llamarse silencio administrativo, o no podría ser una herramienta tan fuerte como lo es para el administrado, si es que no concluyera una etapa administrativa. No puedes acogerte a silencio administrativo respecto de los actos administrativos de origen, o cuando estás en plena etapa instructiva, o cuando te han iniciado un procedimiento sancionador. No puedes hacerlo. El silencio administrativo funge o equipara o suple la resolución final, que como ya lo habíamos mencionado, siempre es un acto administrativo. Entonces, ese es el efecto característico del silencio administrativo. Concluye una etapa. En el caso específico del silencio administrativo positivo, lo concluye y saca al administrado del fuero de la administración momentáneamente. Pero el silencio administrativo negativo, todo lo contrario, no lo saca, más bien lo eleva. Y si el superior no se pronuncia, hace que se vaya a otro fuero que sería el Poder Judicial. Otro aspecto importante del silencio administrativo, en este caso el silencio administrativo negativo, es que no tiene plazo. El silencio administrativo negativo es una prerrogativa que tiene el administrado. Él, si quiere, espera, o si quiere, no espera. Por lo tanto, él podría tranquilamente esperar su resolución por 30 años y nadie podría decir que o que su petición ha caducado o ha prescrito. Si fuera dentro de un procedimiento administrativo sancionador, sí habría caducidad y sí habría prescripción. Sin embargo, más allá de eso, nadie puede obligar al administrado, o nadie lo puede dar por acogido al silencio negativo, hasta que él así lo decida y así lo haga saber mediante un recurso. Por lo tanto, el plazo de impugnación para él, cuando se acogió al silencio administrativo negativo, es indefinido, es infinito, no hay plazo. Y así como no hay plazo para interponer un recurso administrativo, como lo puede ser la apelación, o como lo puede ser la revisión, o como lo puede ser la reconsideración. No, bueno, la reconsideración no, ¿no? Pero tampoco lo hay para irte al contencioso administrativo. Tampoco habría un plazo para irte al contencioso administrativo. Si nunca te entregaron tu resolución que resolvía tu recurso de apelación, tú puedes esperar los años que tú quieras, y cuando al final recién te lo dan, recién puedes irte, o recién inicia tu plazo de 3 meses para irte al contencioso administrativo, ¿no? No así el efecto del silencio administrativo positivo, que como ya dije, es inmediato. ¿Y desde cuándo surte efecto el silencio administrativo positivo? Ese es otro problema. Esta es una contradicción, diría yo, o de repente hay algunos que lo pueden interpretar y decir, no, no hay contradicción, pero bueno, para mí es una contradicción flagrante, y esto está desde el primer tubo de la LPAG, creo que 2016, 2017. El artículo 36, el numeral 36.1 dice, en los procedimientos administrativos sujetos a silencio positivo, la petición del administrado se considera aprobada si, vencido el plazo establecido o máximo para pronunciarse, la entidad no hubiera notificado el pronunciamiento correspondiente. El plazo establecido o máximo para pronunciarse genéricamente es 30 días. Esto significa que por virtud de este artículo, a los 30 días, yo ya doy por válida o por válido mi título habilitante, por acogido al silencio positivo, y por lo tanto voy y hago mi actividad. Pero si uno va a líneas más adelante, el 199.1 dice que los procedimientos administrativos sujetos a silencio administrativo positivo quedarán automáticamente aprobados en los términos que fueron solicitados y transcurrido el plazo establecido o máximo al que se adicionará el plazo máximo señalado en el numeral 24.1, que son los plazos de notificación. La administración tiene 5 días para notificar. Miren, el 36.1 te dice que después de 30 días está aprobada tu solicitud. Y en el 199.1 te dice que no, que tienes que esperar los 5 días de notificación. ¿A cuál le hacemos caso? El principio de
mm, me olvidé el nombre de este principio. Hay un principio en de informalismo. Te dice que las normas, el principio de informalismo te dice que las normas de derecho administrativo siempre se interpretan a favor del administrado. Ya, esto es para proteger y tutelar su petitorio. Con base en eso, uno diría 30 días. Pero este principio se enfrenta con la práctica administrativa, pues, ¿no? De la administración que seguramente va a velar porque no se le venzan los plazos. Y porque hay responsabilidad administrativa también si es que te gana el administrado y se acoge a su silencio antes de que tú emitas resolución, ¿no? Por lo tanto, bueno, como práctica administrativa seguramente el plazo siempre será generalmente de 35 días, a pesar de que aquí hay un aspecto bastante controvertido, hay una contradicción en estos dos artículos. Un aspecto importante que no quiero dejar de mencionar es que en los procedimientos administrativos en los que hay silencio, rige la buena fe, que es un tema crucial para acogerte al silencio administrativo positivo. No se supone que el administrado ha de estar agazapado esperando que se le pase el plazo a la administración y no se dé cuenta que su petitorio es contra el ordenamiento. No es una herramienta para que el administrado se pase de vivo, ¿no? Es una herramienta para facilitar al administrado un derecho plena y válidamente invocado, ¿no? No es que tú le presentes una resolución a la administración así caleta y diciéndole, no sé, quiero una pensión de hoy en adelante y que me den 5.000 soles mensuales. Y, uy, se te pasó, me acojo al silencio y ya empiezo a pedir mi plata. No es así. Hay un principio de buena fe que debe regir el acogimiento o la solicitud al silencio administrativo positivo. Y para terminar, esto de aquí que es totalmente incongruente, ¿no? Yo, bueno, a mí me sorprende, yo lo he visto, hay muchos administrados que lo invocan, y cómo cuesta realmente entregar esto, ¿no? O sea, darles la razón en esto, a pesar de que la tienen, ¿no? Duele bastante. Dice, en los procedimientos sancionadores, ese es el 199.6, los recursos administrativos destinados a impugnar la imposición de una sanción estarán sujetos al silencio administrativo negativo. Cuando el administrado haya optado por la aplicación del silencio administrativo negativo, será de aplicación el silencio administrativo positivo en las siguientes instancias resolutivas. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si, eh, por ejemplo, interpusiste tu recurso de reconsideración, ya, y no te respondieron, te acoges al silencio negativo. Y si después la apelas y no te responden, das por concedida tu nulidad y por lo tanto no pagas la multa o no haces el deber de hacer que te impuso la administración y te vas con tu resolución nula. Si fuese una administración como el Ministerio de Energía y Minas, que tiene un tribunal aquí en Lima, pero además tiene sus DREL, que son en provincia, o sea, tienes las municipalidades allí que tienen competencia territorial en temas de minería resuelven también, ¿no? Apelas ahí y después te puedes ir al tribunal que está en Lima, que es el Tribunal General, ¿no? El tribunal del Ministerio de Energía y Minas. Interpones tu recurso de apelación, no se pronunciaron los 30 días, te acoges al silencio negativo, te vas al tribunal acá en Lima, y si no responden dentro de los siguientes 30 días o 35 días, mágicamente te acoges al silencio positivo y das por concedida tu nulidad. Y por lo tanto, te reputas, eh, digamos, no sancionado. Y lo más curioso de todo esto es que ese acogimiento al silencio administrativo positivo lo demandan ante el Poder Judicial para que el juez reconozca que hubo una aplicación del silencio positivo y por lo tanto anule la resolución. Es así de caótico. Pretensión principal, que se reconozca el acogimiento del silencio positivo respecto de la sanción tal, y como pretensión accesoria se anule la resolución tal por virtud del acogimiento al silencio administrativo positivo. De locos. Pero esto es lo que invoca pues este artículo. No podría haber, como ya habíamos dicho, silencio positivo en los procedimientos sancionadores. Lo que debería haber aquí es es un doble acogimiento del silencio negativo, que es la inercia, ¿no? Prácticamente. Primera instancia me dice que no, segunda instancia me dice que no, y sin ambos
en ambas instancias me acogía el silencio, en ambos debería ser negativo, negativo, y debería pasar de frente al Poder Judicial. Que este es otro problema, porque cómo el juez se pronuncia sobre algo, sobre algo respecto de lo que la administración nunca se pronunció. ¿Y qué pasa si sobre lo que tenía que pronunciarse era una competencia discrecional? Había discrecionalidad técnica, habría que haber resuelto con base a informes de los ingenieros. ¿Qué hace un juez resolviendo sobre materia específica? No puede. Hay una frase muy interesantísima de Alemania, me parece, administrativistas alemanes, que mencionan que el que juzga la administración es administración también. Si por inercia un expediente se va de frente al juez y el juez resuelve sobre facultades discrecionales, lo que estaría haciendo el juez es resolver sobre el interés general. Y al resolver sobre el interés general, estaría juzgando a la propia administración. Estaría juzgando interés general, perdón. Y al juzgar interés general, se volvería administración. Son las consecuencias que tenemos que pagar por acogernos, porque ninguna figura administrativa es gratis, todos tienen sus problemas. Esto es todo cuanto tengo que mencionar acerca de los silencios administrativos. Perdónenme que me haya pasado el tiempo, y si hay alguna duda o de repente desean retirarse, estoy presto a escucharlos. Sí, Erickson, dime. No sé si puedes activar tu micro o está impedido. Ya, ahora sí se me escucha. Sí. Ya, ¿qué tal? Primero, buenas noches, doctor. Ha sido una exposición bastante Igualmente. clara. Y quería preguntarle acerca de qué opinión le merece a usted en los casos en los que se solicita la nulidad de las resoluciones administrativas fictas. Yo al menos siempre, desde que he visto ese tipo de casos, pensaba que se asociaba al silencio administrativo negativo. Normalmente los he visto, por ejemplo, cuando se dirigen peticiones hacia la ONP para, por ejemplo, reconocimiento de FONAPO y así. Y cuando no les respondían, se entendía que, bueno, así lo ponían en las demandas, se entendía que las resoluciones, que no se había pronunciado y que era una resolución administrativa ficta, y solicitaban en el juzgado la nulidad de las resoluciones administrativas fictas. Y desde ya, yo siempre me he preguntado, ¿cómo podemos solicitar la nulidad de algo que ni siquiera sabemos qué es? Porque tendríamos que adecuar a qué, o sea, qué causal de agravio se estaría aludiendo, ¿no? En este caso, conforme al artículo 10 de la 27444. Entonces, siempre me causó dudas eso y quería saber su opinión. Muchas gracias. Perfecta tu pregunta. Yo tengo una postura respecto a eso. No se puede pedir la nulidad de una resolución ficta. Primero, habría que ver si realmente es una negativa ficta. La negativa ficta es única y exclusivamente por efecto de la ley. Si por efecto de la ley está ahí, taxativamente te dice que si la administración no se responde, hay una negativa ficta, entonces estamos frente a una negativa ficta. Pero si no lo dice, estamos frente a silencio negativo. Cuando tú demandas ante el contencioso, ya sea negativa ficta o ya sea silencio administrativo negativo, no tenemos nada, es un cuerpo vacío, es un ataúd que llega sin cuerpo. Yo, yo estoy completamente seguro, en algún momento esto se va a tener que decir, allí no se puede plantear la nulidad, no se puede, la pretensión para demandar ante el contencioso no puede ser nulidad, porque si tú aplicas nulidad tienes que recurrir al artículo 10 del TUO del LPAG, que son causales de nulidad por contravenir el ordenamiento, por no tener competencia, etcétera, etcétera, ¿ya? Y no podrías, porque no hay resolución, no hay cuerpo que examinar. Lo que tendría que hacer el juez es pronunciarse respecto de lo que la administración no se pronunció. Si es que nunca se pronunció, lo que va a hacer el juez va a tener que pronunciarse de plena jurisdicción. Si es que hubo un pronunciamiento de primera instancia, va a tener que pronunciarse respecto de eso. Ahora, yo no creo que la pretensión deba de ser declaración de nulidad total o parcial
o ineficacia de los actos administrativos, que es el numeral 1 del artículo 5 de la ley 27584. Yo creo que más bien lo que debería de pedirse es el artículo número 2, el reconocimiento o restablecimiento del derecho o interés jurídicamente tutelado y la adopción, claro, o interés jurídicamente tutelado y la adopción de las medidas o actos necesarios para tales fines. Lo que quiere el administrado es que se le reconozca que el acto es nulo. Allí el juez tendría apertura para entrar y decir, a ver, vamos a ver qué tengo frente a mí y a ver si específicamente lo que tú dices sí merece que se reconozca que esa resolución es nula, la resolución inicial, o que tu pedido sí te corresponde. Pero yo no puedo anular algo que no existe, y no lo puedo anular porque para anularlo tengo que citar causales de nulidad, y no le puedo aplicar causales de nulidad a un acto que no existe. Yo opino que esto es un tecnicismo nada más, porque al final, si tú pones el expediente frente al juez, tanto el juez como el asistente, todos sabemos lo que tenemos que hacer ahí. Lo que tenemos que hacer es ver si realmente, si es un pedido de solicitud de título habilitante, lo que tenemos que hacer es ver si cumple con los requisitos y si efectivamente los presentó y dentro del plazo, bueno, se le otorga. O si es un procedimiento sancionador, vemos pues si el procedimiento instructivo, hay informes, el acta de fiscalización, todo ok, ¿no? Todos sabemos que tenemos que hacer eso, pero yo creo, al igual que tú, que no se puede pedir como causal de nulidad. Yo creería que lo que más se le asemejaría fuera el reconocimiento de un derecho. ¿Qué derecho? Su derecho a que esa resolución sea nula o su derecho a tener ese título habilitante. Yo creo que es así, francamente. Ah, Doctor Eric, muchas gracias. Bueno, quería agradecer primero y también creo que más que nada, más que solicitar que sea nula, creo que lo correcto sería solicitar el derecho, ¿no? Porque si yo declaro que es nula, simplemente queda en eso. O sea, nada, por ejemplo, si en los casos que yo pueda solicitar de repente una pensión de invalidez, por ejemplo, y no obtenga respuesta de la ONP, en ese caso no me convendría que sea nula, sino me convendría que se me reconozca ese derecho, ¿no? A menos, ahorita que lo pienso en el momento, a menos que sea en el marco de un derecho administrativo sancionador, aunque por lo que usted comentó, que la verdad no lo había escuchado, el artículo 199, inciso 6, creo que simplemente sería el hecho de que se reconozca esa nulidad, no creo que por ahí estaría Sí, relacionado, ¿no? sí, la verdad yo también lo he pensado, ahí hay que encadenar. Es una cuestión técnica es en realidad, para pulirnos, ¿no? Pero ha seguido funcionando el tubo, así que podemos seguir trabajando, pero si hablamos técnicamente, ahí está mal, o sea, no, el camino para impugnar no está bien hecho. Yo creo que se podría hacer mejor. Sí, pues, incluso cuando llega a los juzgados siempre se necesita los requisitos, ¿verdad? Se necesita si es Claro, que le corresponde o no. esa es Eso la es lo que pretensión válida, siempre. el artículo 1, nulidad es lo que siempre se pide, pero en este caso coincidimos, creo, en que debería ser una especie de reconocimiento, Así es. Muchas en gracias. donde fuese pertinente. Sí, sí, listo, Muchas listo, gracias, muchas perfecto. gracias. ¿alguna otra pregunta, por favor? Seguimos esperando otra pregunta, doctores. ¿Alguna duda que tengan? Hay una pregunta en el chat y si me menciona que si el cómputo de los 30 días es hábiles o calendarios. No, son calendarios. Son plazos de calendario. Cuando no te dice nada la norma, y ahí se aplica el CPC, son días calendarios. Para que sean días hábiles te lo tiene que decir taxativamente la norma. Y en este caso generalmente son días calendarios. Puede la administración, cualquiera que sea, decir, no, aquí van a haber 15 días calendario, hábiles, perdón, hábiles. Se podría cuestionar también, ¿no? Pero sí, generalmente son calendarios. Estamos atentos a cualquier pregunta pertinente. Si tuvieran alguna duda, pregunta, por favor, levanten la manito. Si no hay preguntas, no hay ningún problema. Más bien yo me comprometo a enviarles material sobre
acto administrativo que habíamos quedado, material interesantísimo, muy bueno. La mayoría son autores españoles. Siempre es bueno leer a los autores españoles porque tarde o temprano esa doctrina llega aquí a Perú. En el próximo tubo va a haber doctrina de España que se va a coger aquí, o si no es de allí, es de Colombia. Respecto al silencio, también hay artículos muy interesantísimos. Así que ahí se lo voy a mandar aquí al grupo que he organizado y espero pues que lo lean, ¿no? Que lo chequen de cuando en cuando. Siempre es bueno. Eso sería todo de mi parte, entonces, Armando. Si de Bueno, repente si alguien tiene alguna duda, que lo hagan llegar por el WhatsApp, yo les contesto por correo, porque siempre es bueno eso. Bueno, entonces, a falta de preguntas, le recordamos, ¿no?, que la clase de hoy ha sido grabada en nuestra plataforma virtual www.paracletosperú.com. Cualquier consulta a nuestro WhatsApp interno. A nuestros participantes que aún no se inscriben, invitamos que puedan inscribirse desde ahora y adquieran su usuario a nuestra plataforma y seguir continuando con nuestras sesiones académicas de manera gratuita. Agradecemos a todos los participantes que nos han acompañado el día de hoy, el 9 de octubre del año 2022, en esta sesión académica. Tengan ustedes todos muy buenas noches. Hasta una próxima sesión académica del día 11 de octubre, que nos acompaña el doctor Elmer Rodríguez León, Sí, no con se preocupe, le voy la a enviar el sesión material. de proceso contencioso administrativo, principios y tramitaciones del derecho diplomado administrativo, procedimiento sancionador disciplinario y gestión pública, a nombre del Instituto Peruano de Capacitación y Actualizaciones Paracletos. Daremos entonces por concluida la presente sesión académica. Muchas gracias. Gracias, gracias. Buenas noches con todos.